¿Y si te dijera que Jesús casi con certeza no nació el 25 de diciembre? La Biblia guarda pistas ocultas, señales históricas y astronómicas que señalan una fecha completamente diferente, y descubrirlas podría cambiar la forma en que entiendes la Navidad para siempre. Ahora, estoy a punto de revelarte las 9 pistas bíblicas que muestran cuándo y por qué nació Jesús de verdad. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse y coloca en los comentarios "Quiero descubrir la verdad". Comencemos. Durante siglos hemos repetido que Jesús nació el 25 de diciembre. Lo cantamos, lo actuamos, lo enseñamos a nuestros hijos, pero hay un detalle incómodo: la Biblia jamás menciona esa fecha. Ni una sola vez. 4 evangelios. 0 calendario. Y aquí nace el conflicto. ¿Por qué si la fecha más celebrada del cristianismo no está en las Escrituras, entonces de dónde salió? La respuesta corta es tradición. La respuesta completa es poder, historia, imperio y una cadena de decisiones humanas que, sin quererlo, terminaron mezclándose con el relato sagrado. No empezó como un engaño. Empezó como un intento de organizar el tiempo alrededor de Cristo. Pero entonces ocurrió algo: los datos históricos no cuadraban, las cuentas no cerraban, y aún así el mundo avanzó con esa fecha. Por eso este video no es una guerra contra la Navidad. Es una invitación a mirar más profundo. Porque perder una fecha puede parecer pequeño, pero perder el contexto cambia el significado. Y cuando el significado cambia, la fe se vuelve frágil. Hoy tienes 2 opciones. Puedes quedarte con lo que siempre escuchaste, o puedes abrir la Escritura conmigo y seguir las pistas una por una. Porque si descubrimos que la tradición se equivocó en algo tan grande, entonces esto no solo trata del pasado. Trata de cómo distinguimos la voz de Dios entre el ruido de los hombres. Y aquí es donde el riesgo se vuelve real. Si confundimos costumbre con verdad, podemos celebrar fuerte y comprender poco. Por eso cada pista importa. No para apagar la luz, sino para encenderla. Vista general de las 9 pistas. A partir de ahora, no vamos a opinar. No vamos a suponer. Vamos a seguir un rastro. 9 pistas. 9 señales que han estado aquí todo el tiempo, escondidas a plena vista en la Biblia, esperando a que alguien las conecte. Cada una, por separado, ya es interesante. Pero juntas, cuentan una historia imposible de ignorar. La primera pista vendrá de un decreto romano, un simple trámite administrativo que, sin saberlo, activó una profecía escrita siglos antes. La segunda nos llevará al interior del templo, al calendario secreto de los sacerdotes, donde un anciano encendía incienso sin imaginar que estaba marcando el reloj del Mesías. La tercera nos sacará del templo y nos llevará al corazón del calendario judío, a las fiestas, a los símbolos, al lenguaje profético del tiempo. La cuarta pista no estará en el cielo, ni en los palacios, sino en el campo, junto a pastores que vigilaban de noche. La quinta sí mirará hacia arriba, hacia una luz imposible de ignorar en el firmamento. La sexta nos enfrentará con la oscuridad de un rey obsesionado con el poder. La séptima vendrá del propio Jesús, cuando el silencio termine y su ministerio comience. La octava revelará por qué el mundo entero terminó usando una fecha que no encaja. Y la novena, la encarnación no es solo historia, es un mensaje vivo. Dios nos recuerda que su presencia puede tocar nuestra vida diaria, guiarnos y transformarnos. Navidad no celebra una fecha, sino la llegada de Dios con propósito, autoridad y amor. No te voy a pedir que confíes en mí. Solo te voy a pedir que mires cada pista con calma. Porque cuando la última encaje, no solo sabrás cuándo nació Jesús, entenderás por qué eso nunca fue lo más importante. Cada pista, desde la tierra hasta el cielo, desde Herodes hasta nuestro corazón, converge en un mismo mensaje: Jesús nació en un momento cuidadosamente planeado por Dios, no para encajar en un calendario humano, sino para cambiar la historia y nuestra vida. Las 9 pistas nos muestran que Navidad es más que un día, es un encuentro con lo divino. Pista 1. El censor romano.
Para descubrir cuándo nació Jesús, no comenzamos con ángeles, ni con estrellas, ni siquiera con pastores. Comenzamos con algo inesperadamente frío y burocrático, un decreto del Imperio Romano. Lucas escribe que en esos días, César Augusto ordenó que se realizará un censo en todo el imperio. Suena inofensivo. Un simple trámite. Papel, registros, nombres. Pero ese decreto fue la primera ficha que cayó en este dominó profético. En la mente de Roma, un censo era control. Impuestos. Poder. Orden. Cada hombre debía regresar a la ciudad de sus antepasados para registrarse. Sin excusas. Sin atajos. Y ahí es donde la historia personal choca con el diseño eterno. José, un joven carpintero de Nazaret, tuvo que viajar hasta Belén porque era descendiente de David. Y no viajó solo. Lo acompañaba María, embarazada, a punto de dar a luz. Roma creyó que estaba moviendo cifras, pero en realidad estaba moviendo profecías. Ahora viene el detalle que casi nadie considera. Roma jamás habría organizado un desplazamiento masivo en pleno invierno. Las lluvias convertían los caminos en lodo. El frío enfermaba. Los trayectos eran lentos y peligrosos. Para el imperio más eficiente del mundo antiguo, eso no era logística. Era un caos. En cambio, la primavera y el otoño eran ideales, clima estable, rutas firmes, jornadas largas de caminata. Justamente las épocas en las que los judíos ya estaban acostumbrados a viajar por razones agrícolas y religiosas. Esto significa algo incómodo para la tradición, si el censo obligó a José y María a viajar, y si ese tipo de decreto se realizaba en estaciones templadas, entonces Jesús no pudo nacer en pleno invierno. No en diciembre. El marco histórico empuja la fecha hacia la primavera o el otoño. Y cuando miramos el resto de las pistas, ese margen se vuelve aún más estrecho. Pero hay algo todavía más profundo aquí. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas escribió que el Mesías nacería en Belén. José y María no vivían allí. No tenían planes de mudarse. No habían reservado posada. Pero una orden imperial los empujó exactamente al punto del mapa donde Dios había marcado una promesa siglos atrás. César pensó que estaba demostrando su poder absoluto. Pero sin saberlo, solo estaba cumpliendo el guión de otro. Esta primera pista no nos da todavía un día exacto, pero nos da algo igual de valioso, la estación correcta. Y ya con solo este dato, la idea de un nacimiento en diciembre comienza a tambalearse. Porque la historia real no empieza con nieve, sino con caminos secos, pasos cansados y una profecía despertando en silencio. Pista 2. Zacarías y el calendario sacerdotal. Si la primera pista nos dio una estación, la segunda nos da algo todavía más preciso, un reloj. No un reloj romano, sino uno mucho más antiguo y exacto, el calendario del templo. Lucas nos presenta a Zacarías, un sacerdote anciano, perteneciente a la clase de Abías. Ese dato parece pequeño, pero es dinamita cronológica. En Israel, el sacerdocio estaba dividido en 24 turnos, establecidos desde los días de David. Cada turno servía una semana, 2 veces al año, siguiendo un orden fijo que todo el pueblo conocía. No era improvisado. No era simbólico. Era matemático. Y cuando el turno de Abías subía al templo, Zacarías entró a quemar incienso, sin saber que estaba marcando el punto cero del conteo del Mesías. Los registros judíos y las reconstrucciones históricas ubican el turno de Abías a finales de mayo o principios de junio. No es una suposición moderna, es la conclusión a la que llegan generaciones de estudiosos comparando las rotaciones con las fiestas anuales. Y es justo en esa semana cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías dentro del santuario. El mensaje es imposible, Elizabeth, estéril toda su vida, va a concebir un hijo. Ese hijo preparará el camino del Señor. Zacarías sale mudo. El cielo ha hablado. Y, poco después, Elizabeth concibe.
Ya no estamos en símbolos. Estamos en fechas. Entonces Lucas suelta una frase que lo cambia todo. En el 6º mes, el ángel fue enviado a una virgen llamada María. 6º mes de Elizabeth. Si Juan fue concebido alrededor de junio, 6 meses después nos llevan directo a noviembre o diciembre. Ahí entra Gabriel otra vez. Mismo mensajero. Mismo Dios. Nuevo anuncio. María concibe por obra del Espíritu. Ahora suma 9 meses normales de embarazo. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El calendario no grita invierno. El calendario susurra otoño. Y mira la elegancia del diseño. Dios no usó un rey para poner un reloj. Usó un turno de sacerdotes creado casi 1000 años antes. Usó la rutina de un anciano. Usó un altar lleno de humo. Lo ordinario marcó lo eterno. Esta pista no solo confirma la estación que ya sospechábamos por el censo, nos da una ventana de meses sorprendentemente precisa. La tradición apunta a una noche fría de diciembre. La escritura apunta a un vientre que inicia en invierno y a un nacimiento que llega cuando el año muere lentamente. Y todavía no hemos mirado el cielo. Pero ya el tiempo empieza a obedecer. Pista 3. Las fiestas judías y el otoño. Si las 2 primeras pistas nos llevaron al otoño, la tercera nos explica por qué ese otoño no es casualidad. El calendario judío no solo marcaba cosechas, marcaba citas con Dios. Cada fiesta era un ensayo profético, una sombra de algo mayor que vendría. Pascua hablaba de redención, Pentecostés del Espíritu, pero el otoño guardaba un secreto distinto, presencia. En ese tramo del año aparecen fiestas que no miran al pasado, sino al futuro. Son convocaciones de encuentro, de reinicio, de Dios acercándose al campamento humano. Y cuando colocamos el nacimiento de Jesús dentro de ese marco, la historia deja de ser solo histórica, se vuelve profundamente intencional. Como si el cielo hubiera señalado en el calendario una cita imposible de perder. La más poderosa de esas fiestas es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días, las familias de Israel abandonaron la comodidad de sus casas y vivieron en chozas temporales hechas de ramas. Recordaban así el tiempo del desierto, cuando no tenían muros ni seguridad, solo una cosa, la presencia de Dios. Una nube de día. Fuego de noche. Dios habitando en medio del campamento. Siglos después, el apóstol Juan escribe una frase que parece simple, pero es explosiva: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego es literalmente tabernáculo. Juan estaba diciendo, en Jesús, Dios volvió a poner su tienda entre los hombres. Ahora mira el encaje. Si Jesús nació en los días de Sukkot, no solo nació en otoño por razones climáticas o políticas. Nació en el único momento del año que celebraba exactamente lo que Él vino a hacer, habitar con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros. No es un título bonito. Es una declaración de calendario. Mientras Israel recordaba cómo Dios vivió en una tienda en el desierto, Dios entraba en una carne real en Belén. Mientras las familias encendían lámparas en sus chozas frágiles, la luz verdadera entraba al mundo envuelta en piel humana. La fecha deja de ser un dato frío. Se convierte en símbolo encendido. Todo encaja con una precisión que asusta. El otoño también trae otra fiesta, Rosh Hashaná, el inicio del año. El día del Shofar, del arrepentimiento, del anuncio de que un rey se sienta en su trono. ¿Te das cuenta del contraste? La tradición celebra el nacimiento del rey entre luces y regalos. La escritura lo susurra entre trompetas, tiendas frágiles y corazones despiertos. No afirmamos que Jesús naciera exactamente en un día festivo. Afirmamos algo más inquietante, que el tiempo mismo fue preparado para recibirlo. El cielo acomodó el calendario para que el mensaje fuera imposible de confundir. Dios venía a vivir con su pueblo. Y el otoño lo estaba gritando.
Pista 4. Los pastores al aire libre. Hasta ahora hemos hablado de censos, sacerdotes y fiestas. Todo muy simbólico y profético. Pero la cuarta pista nos devuelve a lo tangible, los pastores. Lucas escribe, había pastores en la región, que velaban y guardaban sus rebaños durante la noche. Puede parecer solo una escena pintoresca, pero para cualquiera que conozca el clima de Judea, esto grita la estación del año. Los inviernos en Judea no eran suaves. No hablamos de un frío agradable para acampar. Hablamos de noches húmedas, barro, viento cortante. Cualquier pastor con sentido común llevaba a su ganado a cuevas o establos para protegerlos. Sobrevivir fuera era peligroso. Enfermedades, pérdida de animales, una pesadilla logística. Y sin embargo, Lucas nos dice que los pastores estaban al aire libre, vigilando sus ovejas. Esto no es un error literario. Es una pista histórica y geográfica de primera mano. Los pastores no se quedaban afuera en diciembre. Si miramos otras estaciones, todo cambia. Primavera, clima templado, corderos naciendo, noches frescas pero soportables. Verano, calor diurno, noches cálidas. Otoño, temperaturas agradables, cosechas listas, noches frescas pero no mortales. Las condiciones coinciden perfectamente con las pistas anteriores, otoño. Septiembre u octubre. No invierno, no diciembre. La naturaleza misma confirma lo que la profecía y los cálculos humanos ya señalaban. Además, hay un detalle que pocas personas notan, el pastoreo nocturno prolongado era típico en otoño. Las familias ya habían recogido la cosecha, el pasto todavía crecía, y los días eran más cortos. Los pastores pasaban la noche afuera para aprovechar el clima favorable y proteger a los corderos recién nacidos. Cada elemento encaja, censos planeados para estaciones templadas, sacerdotes marcando meses exactos, festividades significativas y pastores al aire libre completando la evidencia práctica. La narrativa bíblica no deja lugar a diciembre. No es invención. Es la vida real siendo testigo de un nacimiento planeado. Así que mientras la tradición nos viste de abetos y nieve, la Biblia nos muestra un paisaje de campos abiertos, corderos, chozas temporales y un otoño cuidadosamente calculado. Cada pista refuerza la anterior. Cada detalle confirma lo que el cielo ya había dispuesto. Y todavía queda mirar hacia arriba, al cielo, para entender la quinta pista, que nos llevará de la tierra a las estrellas. Pista 5, la estrella de Belén. Hasta ahora hemos visto tierra, festividades y pastores. Ahora miramos al cielo. Mateo escribe, después de nacer Jesús en Belén, vinieron del oriente unos magos y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Esto no es un simple adorno poético. Es un marcador de tiempo. Algo extraordinario apareció en el cielo y personas entrenadas lo siguieron durante cientos de kilómetros. Estrellas normales no hacen eso. Se mueven según leyes conocidas. Esta estrella hizo algo diferente. Señaló un nacimiento, un momento específico en la historia. Los astrónomos han estudiado tres posibles fenómenos. Primero, una conjunción planetaria. Júpiter y Saturno se acercaron tanto en el cielo que parecían un solo punto brillante. Esto ocurrió alrededor del año 7 a.C. Para los astrólogos de la época, Júpiter representaba a la realeza y Saturno al pueblo de Israel. Su alineación en Piscis sugería la llegada de un gran rey para los judíos. Segundo, un nova o supernova registrada en crónicas chinas, un estallido de luz que pudo ser visible durante meses. Tercero, un evento milagroso y divino, fuera de las leyes naturales, diseñado para anunciar el nacimiento del Mesías. Sea cual sea la explicación, el mensaje es claro, algo extraordinario sucedió en el cielo, y fue coordinado con la tierra y la profecía. Ahora mira cómo encaja todo. La conjunción planetaria alrededor del 7 AC coincide con el cálculo de Herodes, los pastores al aire libre y la estación otoñal de las festividades judías.
todo converge en un mismo rango de tiempo. La estrella no es decoración, es evidencia histórica y profética. Mientras muchos celebran en diciembre, los magos seguían una luz que brillaba en el cielo en un año completamente distinto, confirmando que el calendario humano no refleja la realidad del nacimiento de Jesús. Lo que vemos en el cielo respalda lo que vemos en la tierra, un nacimiento planeado por Dios, marcado por señales que cruzan la historia y la astronomía. La estrella de Belén nos recuerda que la historia de Jesús no es un cuento de tradiciones, sino un relato tejido con precisión, tierra, calendario, festividades y cielo. Y aún queda seguir el rastro de un rey preocupado, un decreto imperial y los registros humanos que, sin saberlo, ayudaron a cumplir la profecía. Pista 6. La reacción de Herodes. La quinta pista nos llevó al cielo. La sexta nos lleva al trono de un rey temible, Herodes. Mateo nos cuenta, al darse cuenta Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a los principales sacerdotes y escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó cuidadosamente la estrella, y al saber la hora exacta, dio orden de matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores. Brutal. Terrible. Pero a la vez, un regalo para los historiadores. ¿Por qué? Porque Herodes no actuó al azar. 2 años no es un número simbólico, es un margen que calcula el momento desde que los magos vieron la estrella. Sumando esto a la cronología de la conjunción planetaria, los pastores, la estación otoñal y las festividades judías, obtenemos una ventana precisa: Jesús nació entre el 7 y el 4 a.C. La crueldad de Herodes, terrible como fue, se convierte en evidencia histórica que refuerza lo que ya habíamos deducido. Además, Herodes murió en el 4 a.C., confirmando que cualquier evento relacionado con su persecución de los niños tuvo que ocurrir antes de esa fecha. Esto nos da otro ancla temporal innegable. Cada pista que hemos seguido, desde censos hasta cielos estrellados, ahora encuentra su correlato en la historia humana. Dios estaba tejiendo cada detalle: imperio, rey, estrella y pastores, todos sincronizados para cumplir la profecía. La lección es profunda: incluso la maldad humana no puede impedir los planes divinos. Herodes quería destruir al Mesías, pero en su intento nos dio otro sello de autenticidad histórica. Todo encaja, todo confirma que el nacimiento de Jesús no es un mito de diciembre, sino un evento calculado y registrado en tiempo y espacio, con señales en el cielo, en la tierra y en la historia. Pista 7. El ministerio de Jesús. Hasta ahora hemos seguido pistas en la tierra, el cielo y la historia. La séptima pista nos lleva directamente a Jesús, no a fenómenos astronómicos ni a decretos imperiales. Lucas nos dice: Jesús tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. A simple vista, podría parecer un detalle menor, casi un número al azar. Pero para los historiadores y los cronistas bíblicos, este es un marcador temporal clave. ¿Por qué? Porque Lucas también indica que su ministerio comenzó en el año 15 del reinado de Tiberio César, lo que los estudiosos ubican entre el 29 y 30 después de Cristo. Si hacemos la cuenta hacia atrás, restando 30 años, llegamos a un rango aproximado para su nacimiento, entre 6 y 4 a.C. Este cálculo coincide con todas las pistas anteriores: la conjunción de Júpiter y Saturno, los pastores al aire libre, los festivales judíos en otoño y la persecución de Herodes. Cada hilo de evidencia apunta al mismo momento en la historia. Lo fascinante es cómo un detalle aparentemente simple, la edad de Jesús, conecta y valida todo el resto de la narrativa. La cronología del ministerio confirma la precisión de Dios, que ordenó cada evento: la profecía, la estrella, los pastores, los festivales y hasta la historia de Herodes. Nada está dejado al azar. Cada marcador histórico y celestial converge para mostrar que el nacimiento de Jesús no fue un accidente ni una tradición inventada, sino un momento perfectamente sincronizado por Dios. Así, la séptima pista nos da la certeza: Jesús nació mucho antes del calendario tradicional,
y todos los eventos bíblicos, históricos y astronómicos encajan dentro de un plan divino asombrosamente preciso. Ahora solo nos queda una pista más, la octava, que nos revelará el significado profundo de todo este misterio. Pista 8. El significado divino. Hemos seguido 7 pistas: la tierra, las festividades, los pastores, la estrella, Herodes y el cálculo del ministerio. Todo esto nos llevó a un rango de fechas, entre el 6 y 4 a.C., en otoño. Pero la octava pista no está en un documento, ni en un fenómeno astronómico, ni en decretos humanos. La octava pista está en el propósito mismo del nacimiento, el significado divino de lo que Dios hizo al venir al mundo. Lucas 1, 31-33 nos dice: concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande, y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo lo que hemos visto, las señales, los eventos históricos, los astros, los decretos, los pastores, converge en este momento único: Dios entró en la historia humana, no como un rey terrenal, sino como Emmanuel, Dios con nosotros. Este nacimiento no es solo un cumpleaños a celebrar en diciembre. Es la encarnación, el instante en que la eternidad tocó el tiempo, lo invisible se hizo visible y el Creador caminó entre su creación. Cada detalle que hemos rastreado, desde la conjunción de planetas hasta el censor romano, sirve para recordarnos que nada ocurre por casualidad. La Navidad, tal como la conocemos, celebra la presencia de Dios en medio del mundo, un acto que trasciende fechas, calendarios y tradiciones. Así que, mientras muchos miran un calendario o un árbol, debemos mirar al corazón del misterio: Dios vino a la tierra con propósito, autoridad y amor. Esa es la pista final. Esa es la verdad que conecta todas las demás. Cada evento, cada señal, cada cálculo histórico, apunta a un hecho inmutable: Jesús vino, y su llegada cambió la historia para siempre. Hoy, entender esta octava pista no es solo saber cuándo nació Jesús. Es comprender por qué vino. Y eso transforma la forma en que vemos la Navidad, la fe y nuestra propia vida. Pista 9. El impacto en nuestra vida hoy. Si las 8 pistas anteriores nos llevaron al cuándo y al porqué del nacimiento de Jesús, la novena pista nos lleva al que significa para nosotros hoy. No es solo historia, es historia viva. Cada señal, cada profecía cumplida, cada evento aparentemente humano estaba diseñado para preparar el camino para algo que todavía ocurre: Dios quiere estar con nosotros, aquí y ahora. Cuando entendemos la encarnación, que Dios mismo eligió entrar en nuestra realidad, sufrir, nacer y vivir entre los hombres, descubrimos una verdad sorprendente: Dios no está distante ni ajeno a nuestra vida cotidiana. Las decisiones que enfrentamos, los momentos de miedo, los días de alegría y los de incertidumbre, todo puede ser tocado por la presencia de Emmanuel. La Navidad deja de ser una fecha en el calendario y se convierte en un recordatorio constante de que la eternidad puede encontrarnos en lo ordinario. Esta novena pista nos invita a mirar nuestro corazón, nuestra familia, nuestras comunidades y nuestra propia historia con nuevos ojos. Cada vez que enfrentamos un desafío, podemos recordar que el mismo Dios que vino al mundo en Belén camina con nosotros, guía nuestros pasos y transforma nuestra realidad. Así, la historia de su nacimiento deja de ser solo un evento histórico y se convierte en una experiencia viva, que nos desafía a vivir con propósito, amor y fe renovada. Hoy, la verdadera Navidad no es la fecha en el calendario. Es la presencia de Dios en medio de nuestra vida, recordándonos que Él siempre llega a tiempo, incluso cuando todo parece caótico o incierto. Revelación final, entonces. ¿Qué celebramos en Navidad? Navidad no es un número en el calendario, ni un día adornado con luces y regalos. Después de seguir las 9 pistas, desde los pastores en los campos hasta la estrella que guió a los magos, desde el censor romano hasta el cálculo del ministerio de Jesús y finalmente hasta el propósito divino de su venida, surge una verdad que desafía todo lo que creíamos saber: celebramos la presencia de Dios entre nosotros.
cada tradición, cada costumbre, incluso cada error histórico, no cambia el núcleo del mensaje. Jesús no vino para ser un personaje histórico aislado, vino para entrar en nuestra historia, para caminar en nuestras calles, sufrir nuestras dificultades, alegrarse con nuestros momentos de gozo y transformar la realidad con su amor. La Navidad no marca un cumpleaños, marca la encarnación, el instante en que la eternidad tocó el tiempo, cuando lo invisible se hizo visible y lo celestial se acercó a lo humano. Si nos quedamos solo en la fecha, en los villancicos o en los adornos, perdemos la esencia. La verdadera celebración es reconocer que Emmanuel, Dios con nosotros, está presente hoy. Cada obstáculo que enfrentamos, cada decisión difícil, cada alegría y cada miedo, son oportunidades para experimentar la cercanía de Dios. La estrella, los pastores, los magos, el censor, Herodes, todos apuntaban a un solo hecho inmutable: Dios se hizo carne, y nada ni nadie puede borrar esa realidad. Hoy, cuando abrimos los ojos más allá de la tradición, comprendemos que la Navidad es un llamado: vivir conscientes de su presencia, dejar que su luz guíe nuestros pasos y permitir que su amor transforme nuestro mundo. Un corazón a la vez. Celebrar Navidad significa recordar que Dios llega a tiempo, incluso cuando el mundo parece caótico o incierto, y que su propósito es perfecto, eterno y personal. Así que, mientras algunos miran un calendario, tú puedes mirar al corazón de la Navidad y decir: hoy celebro que Dios vino a mí, que su presencia transforma mi historia y que su amor nunca falla. Esa es la revelación final. Ese es el verdadero regalo que la Navidad nos ofrece, la presencia de Dios en nuestra vida, y con ella, la certeza de que nada volverá a ser igual. Mensaje espiritual central: la Encarnación. Después de recorrer las 9 pistas, llegamos al corazón mismo de la Navidad, la Encarnación. No es solo un evento histórico, ni un dato que podamos marcar en un calendario. Es el momento en que Dios decidió entrar en la historia humana, asumir nuestra fragilidad y habitar entre nosotros. Lo que ocurrió en Belén no fue un simple nacimiento, fue el cielo descendiendo al suelo, lo eterno tocando lo temporal, lo divino caminando en carne humana. La Encarnación nos revela algo asombroso: Dios no permanece distante ni indiferente. Él eligió experimentar la vida tal como la conocemos, las alegrías y los dolores, la incertidumbre y la esperanza, la debilidad y la fortaleza. Jesús no vino a observar desde lejos, vino a participar, a abrazar nuestra realidad y a transformarla desde adentro. Cada lágrima que derramamos, cada decisión difícil que enfrentamos, cada instante de alegría o temor, puede ser tocado por la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros. Este acto divino nos enseña que la grandeza de Dios no se mide en poder ni en majestuosidad terrenal, sino en humildad, servicio y cercanía. La Encarnación es un llamado a comprender que el amor de Dios se revela no en teorías o doctrinas abstractas, sino en la experiencia tangible de su presencia. La Navidad, entonces, deja de ser un símbolo externo y se convierte en una experiencia viva, el encuentro personal con el Creador que vino a habitar entre nosotros. Cuando meditamos en la Encarnación, comprendemos que la verdadera celebración no es por un día específico, sino por la transformación que ocurre cuando Dios se hace presente en nuestra vida. Nos invita a vivir con propósito, a amar sin condiciones y a caminar con confianza en su guía. Lo que celebramos no es la fecha de un nacimiento, sino el hecho de que lo divino decidió tocar nuestra historia, nuestra carne, nuestra cotidianidad y convertirla en lugar de gracia, esperanza y redención. Así, la Encarnación se convierte en el clímax espiritual de la Navidad, un recordatorio eterno de que Dios no esperó a que llegáramos a Él, Él vino primero, nos alcanzó y nos acompaña cada día de nuestra vida. Celebrar Navidad significa abrir nuestro corazón a esa presencia, permitir que transforme nuestro mundo interior y vivir con la certeza de que lo imposible se hace posible cuando lo eterno se encuentra con lo humano. Ahora que hemos recorrido las 9 pistas, comprendido el contexto histórico, las señales en el cielo y, sobre todo, el propósito divino de la Encarnación, podemos ver la Navidad con otros ojos. No es solo un día en el calendario, no es simplemente un árbol, un regalo o una tradición.
Es el momento en que Dios decidió acercarse a la humanidad en carne y hueso para mostrarnos que no estamos solos. Cada evento que estudiamos, el censo, los pastores, la estrella, los festivales, Herodes, converge en una verdad inmutable: Dios vino con propósito y amor. Y ahora te hago una pregunta: si entendemos todo esto, si vemos la historia y el significado con claridad, ¿cómo cambia nuestra forma de vivir, de celebrar, de esperar y de creer? Esa es la esencia del mensaje que queremos que lleves contigo. La Navidad no se reduce a una fecha, es un recordatorio de que lo divino puede tocar lo ordinario, hoy, aquí y ahora. Si este video abrió tus ojos y tu corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete, comenta y comparte lo que más te impactó. Quiero leer tu reflexión. Recuerda, cada señal, cada pista, cada descubrimiento nos lleva a un loop eterno de aprendizaje y revelación. Hoy entendemos algo nuevo, pero mañana Dios puede hablarnos de otra manera. Así que mantente atento, mantente curioso, y sigue descubriendo cómo lo invisible se hace visible en tu vida. Porque al final, la Navidad no termina con un calendario, comienza cada vez que permitimos que Dios llegue a nuestro corazón. Y eso es un ciclo que nunca debería romperse. Si quieres profundizar aún más en los misterios de la historia de Jesús y descubrir otras verdades que pocas personas conocen, no te pierdas el video que está en pantalla ahora. Haz clic y sigue explorando, porque cada pista te acerca más a comprender el corazón de Dios en nuestra historia.